9 de la mañana, 18 minutos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, José Antonio de la Vega, está en cabina. Estamos platicando del Transbús. El Transbús que huele a podrido, Pepe Toño. Bueno, nosotros lo queremos verlo, Emanuel, como un tiempo que inicia, verlo en sentido positivo, porque la obligación y la responsabilidad que tenemos y las instrucciones del gobernador son de que estas empresas puedan tener viabilidad en el mediano y en el largo plazo para ser verdaderas empresas de transportistas, y que toda la operatividad, las decisiones internas que involucren aspectos financieros, administrativos, con miras a obtener rentabilidad para sus socios y que puedan tener reparto de utilidades como cualquier empresa normal, y no repartos de utilidades por consigna política mes con mes cuando no hay utilidades, desde el punto de vista que se le garantizaban a las empresas por la vía de recursos públicos su operatividad financiera. Entonces, aquí el asunto es, ¿son rentables las empresas, sí o no? Sí lo son. ¿Lo puedes afirmar? Lo puedo afirmar. Hemos hecho los aforos nosotros en la Secretaría, hemos tomado videos y fotos de los camiones en horas picos, en fines de semana. Ahora lo estamos haciendo en las vacaciones porque evidentemente hay una disminución del pasaje, sobre todo la comunidad estudiantil que no se moviliza en este periodo, y hay una baja, pero todo eso fue considerado en el estudio del Plan de Movilidad de Villahermosa, en los propios aforos que hizo la empresa financiera que dio el recurso para que se compraran los camiones. Estos estudios los tenemos nosotros, que demuestran que las empresas eran rentables. Son como lo eran rentables, por supuesto, que están quebradas. La explicación es que hubo desvío de recursos. La explicación es la corrupción, Emanuel, galopante, que caracterizó a la anterior administración de Andrés Granier, que no es un secreto a voces. Estamos viendo cómo están saliendo hoy en día todos los temas. Aquí lo denunciamos en estos micrófonos en los años durante la administración Granier. Cuando yo fui diputado, tuve la ocasión y la oportunidad que me brindaron ustedes de venir a denunciar aquí todas las corruptelas de la administración, y yo quiero decirte que el sector de comunicaciones y transportes no fue la excepción. ¿Qué nos hemos encontrado en la Secretaría? Como alguna vez platicamos, que mucha de esta corrupción no se puede documentar porque tiene que ver con pagos a la mano. Tiene que ver, cuando se habla de venta de placas, Emanuel, pues se habla de dinero por debajo de la mesa. Cuando se habla de protección a través del sistema de inspectores de transporte, cuando las empresas y los transportistas le pagaban a los inspectores, no era al inspector nada más común y corriente que sale al cascareo, como lo hacen muchísimos otros agentes de tránsito que han sido cuestionados a lo largo de muchos años con esta cultura de corrupción. No, me estoy refiriendo a que había toda una cadena desde la Secretaría, desde los directores responsables que se hicieron cargo de esas áreas, para precisamente permitir que transportistas hicieran uso de estas concesiones de manera irregular, que no pagaran refrendos, que fomentaran el pirataje, y eran protegidos muchos de los transportistas a cambio de dinero, sin necesidad de que les dieran permiso, simplemente como piratas. Entonces, todo esto es lo que nosotros nos encontramos en la Secretaría, una cultura de la corrupción, del fraude, de la manipulación de información, una ley y un reglamento, como comentábamos, Emanuel, que tolera y permite y fomenta estas prácticas que a mí me parece que debemos erradicar como parte de la aportación de este gobierno, y hay toda la voluntad por parte de nosotros de que así sea. Pero volvemos al punto, porque me llama mucho la atención lo que comentas. Empresas rentables tienen los diagnósticos que comprobarían que fueron rentables y que son rentables. Y se habla de empresas quebradas. Hubo un desvío de recursos, sin duda. Dices tú corrupción, lo podemos pensar así, pero también tienes la confesión que te hacen líderes que te señalan que el dinero se destinó para la actividad política. ¿Qué hicieron con ese dinero en la actividad política? ¿Has podido indagar al respecto? Bueno, pues obviamente nosotros estamos tratando primero de que se documenten las irregularidades de tipo administrativo, ver en dónde pudo haber estado la responsabilidad de los anteriores funcionarios como encargados de vigilar el cumplimiento de los recursos del fideicomiso Transbús a través de los comisarios que tuvieron en las empresas, y a través del comité técnico, que es la instancia del fideicomiso para precisamente hacer las autorizaciones de estos gastos. Entonces, a mí me parece que si tú revisas los estados financieros de las empresas, te vas a dar cuenta que ellos
desde el inicio reportaban bajos ingresos, como una manera de justificar del por qué el gobierno tenía que darles dinero. Y se daba una especie de chantaje en el sentido de decir, bueno, ustedes, gobierno, nos obligaron a crear estas empresas, ustedes las diseñaron, ustedes nos dijeron quiénes íbamos a ser los integrantes del Consejo de Administración, ustedes nos ofrecieron el apoyo del dinero del fideicomiso. Ahora resulta que los camiones no dejan dinero por culpa de ustedes, ahora nos pagan toda nuestra operatividad y nuestros ingresos. Porque yo cuando tenía mi combi ganaba 16,000, 17,000 pesos mensuales y ahora nada más gano 8,000, 4,000 que recibo por parte del subsidio y 4,000 que recibo por parte de la empresa. Entonces, lo menos que puedes hacer es pagar los gastos operativos y garantizarme mi ingreso. Con este chantaje se construyen las empresas. Nunca tuvieron una intención de que fueran empresas organizadas, libres, que pudieran tener viabilidad de modernizarse, de cumplir con sus compromisos financieros, y llevaron precisamente por la operatividad. ¿Qué hacían con el dinero, Emanuel? Se dice que le entregaban a los funcionarios de la Secretaría, le entregaban recursos líquidos que servían para operación política, que fueron utilizados inclusive durante la campaña de 2012 en la intención de ganar, de apoyar al candidato del PRI. Y esto, pues evidentemente, pues es muy difícil poder probarlo con documentos, porque es dinero líquido, ellos no lo van a reconocer así, pero ellos lo manejaban así, me lo han comentado a mí, y estamos nosotros viendo cómo 220 camiones con los aforos que se tienen y que están recibiendo hoy en día, porque hoy están obligados a pagar. Sean una chatarra. No, pero no es más una chatarra. ¿Cómo es posible que en los aforos que estuvieron predeterminados, es decir, el cálculo que hicieron la financiera para otorgar el crédito, que hicieron desde el plan de movilidad de la ciudad de Villahermosa, que decían que cada camión por ruta debería de generar aproximadamente entre 5 y 6,000 pesos diarios, y resulta que están dejando 1,500. Entonces lo que queremos nosotros es ver por qué está ocurriendo eso. Ellos tienen argumentos de tipo político. Le echan la culpa que los taxis, que es otro tema que ya comentamos, que no dan el servicio especial y que por lo tanto al hacer servicio colectivo le generan competencia, que precisamente hay una serie de situaciones que les afectan, como fue, por ejemplo, el manejo, la intromisión de la Secretaría en decisiones internas de las empresas. Eso es lo que ellos argumentan. Hoy quiero decirte que hay un nuevo consejo de administración de una de las empresas. El otro entiendo que se va a renovar próximamente porque vence el periodo de quien está hoy al frente. Pero el nuevo consejo de administración está en la actitud de que todo esto se revise. Estamos en la actitud de que se llegue al fondo del asunto y que se puedan, en su caso, porque finalmente son empresas privadas, establecer las denuncias que correspondan contra quienes ejercieron mal los recursos públicos en las anteriores administraciones de la empresa. La trampa no está en el fideicomiso, están en las reglas de operación, ¿es así? Sí, pero también se daba una práctica. Por ejemplo, ellos planteaban, págame la nómina de los choferes, págame el diésel, págame estas refacciones. Y eso son 6 millones de pesos. Entonces, el fideicomiso autorizaba pago de 6 millones de pesos, ese dinero se depositaba en las cuentas de las empresas y luego ellos ya se suponía que iban a pagar eso. Y lo que hemos venido detectando, y lo va a detectar la auditoría, es que las empresas no pagaban necesariamente lo que el fideicomiso y el comité técnico autorizaba, porque se autorizaban el diésel y los choferes. ¿Por qué? Porque de esa manera se garantiza la operatividad de la empresa. Pero ellos empezaron a decir, vamos a pagar, ya no voy a llevar a la agencia, cuando los camiones, muchos de ellos todavía estaban en garantía, ya no voy a llevar a la agencia a la reparación, mejor me voy con un cuate que tiene un taller, y entonces ahí es donde tenemos la presunción de que hubo sobrefacturación, facturaciones equivocadas o falsas, invento de facturas. Entonces ellos empezaron a hacer pagos diversos que estamos tratando de documentar. Para entenderlo de otra manera, exprimieron a las empresas. No te explicas cómo, si el fideicomiso autorizó que se les pagaba el diésel y los choferes durante casi todo el tiempo, como en diciembre ya tenían adeudos por varios millones de pesos precisamente de diésel y de refacciones. Y es que increíble, aquí siempre se dijo, aquí hubo voces que se levantaron, hablaron de la quiebra del Transbús, hablaron de los malos manejos, señalaron a la SCT, señalaron a los que presidían las empresas, al Consejo de Administración,
y siempre lo negaron, hasta se molestaban. Yo recuerdo que les cuestionabas al respecto y se molestaban, se indignaban, que no, que para nada, que era mentira. Y hoy vemos que se desvela, que se cae todo, que se revela la situación tal cual. Bueno, precisamente esto que estás comentando tiene que ver esa actitud de los anteriores funcionarios, porque debemos recordar, Emanuel, y tú lo viviste aquí, que en la administración Granier, precisamente el transporte público, la supuesta modernización del transporte público, se vendió como una de las políticas exitosas de la administración Granier. Se presumió, de hecho fue de lo poco que hizo Andrés Granier, que la gente puede decir que hizo, es el tema del Transbús, la modernización del transporte público. Pues ya lo estamos viendo. No hay explicación por eso de lo que está pasando y las condiciones en las que se encuentran las empresas. Una modernización de Oropel, lo sostengo, lo vamos a probar cuando yo llegué en enero, porque además hay que decir una cosa que es muy importante, Manuel, porque esto va a tener consecuencias con otros temas aleatorios. El esquema de Transbús se pretendió que fuera un modelo a seguir por otras empresas que se constituyeron precisamente desde el propio gobierno del Estado, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que siguieran el mismo esquema del Transbús. Me estoy refiriendo concretamente al Transmetropolitano Playas del Rosario Parrilla, que se le dieron más de 20 millones de pesos precisamente para 200,000 pesos por camión, para comprar 96 camiones que están operando en ese corredor. Esa empresa empezó prácticamente a funcionar a finales de noviembre del 2012. Operó diciembre y el 12 o 13 de enero, por ahí te confirmaré con mayor precisión el día, su presidente del Consejo de Administración, el señor Arturo Vidal, fue a verme para decirme: estamos quebrados, con camiones nuevecitos, y lo primero que me dice, pues ya lo que nosotros necesitamos es ya que ahora nos haga como el Transbús. Págueme la nómina de los choferes, ayúdeme con el diésel. O sea, se dejó en la idea y en la tendencia de una presupuestación, que obviamente que no había los recursos para eso, pero la tendencia de que se pudieran comprar también 100 camiones más para hacer el nuevo corredor Oculzapotlán-Macultepec. Pero eso se paró. Eso se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque el sistema está diseñado para que las empresas quebraran. Porque seguir el modelo de inventar sociedades anónimas, privadas, bajo la obligación y la conducción del gobierno, es una simulación que no pasa el primer examen, porque las empresas van a tener solamente viabilidad cuando son confrontadas a la competencia, cuando prestan servicios, tienen garantizadas rutas y concesiones en exclusividad. No te explicas cómo pueden estar quebradas. Vendían publicidad en los camiones. Miles quisieran entrar. Habían unas televisiones en los camiones. Sí, miles quisieran entrar en lugar de ellos. Pero ellos tienen una concesión que el gobierno está en la actitud de respetarles, siempre y cuando se pongan las pilas, entiendan que son empresas que tienen que ser productivas, rentables y que tienen que prestar un servicio de calidad. Y eso es lo que el gobierno del Estado va a dar garantías a la población, y vamos a dar plazos para que esto se cumpla. Y si finalmente se llega al punto en el que los socios, los líderes, no están en la actitud de agarrar el toro por los cuernos de su empresa, hacerla rentable y hacerla viable, entonces el gobierno tendrá que evaluar la posibilidad de irse retirando completamente para ya no darle recursos del fideicomiso y desaparecer dicho fideicomiso. Me pasan unos datos, Pepe Toño, si estás enterado, ¿qué pasó con los dineros federales para la compra del patio de encierros del Transbús? Por lo que la Contraloría y el órgano fiscalizador iniciaron un proceso a Aquiles Domínguez y a Óscar Conde. ¿Tienes algún dato al respecto? Bueno, el terreno se compró con recursos públicos, y se compró un terreno en una zona baja. Me dicen que el terreno era un vaso regulador, sí, y con agua les prohibió rellenar. Increíble, inaudito. Bueno, sí, aparentemente dentro de los recursos del fideicomiso estaba previsto que se gastara una cantidad muy importante de dinero, casi lo mismo que costó el terreno, en rellenarlo. Pero obviamente ahí hay complicaciones. Y luego la construcción. Pero nosotros lo que estamos, y esas son las instrucciones del gobernador, es ayudarles a sanear su empresa, y el principal
argumento y actitud que nosotros les estamos demostrando es que estamos dejando que la empresa utilice como debe de ser, porque eso es lo ético, el dinero de sus recaudos diarios de sus camiones para pagar sus gastos operativos. Nosotros no estamos metiéndonos en la misma dinámica de corrupción como lo hacían las anteriores administraciones y que de los líderes se quejaban. No podíamos con la empresa porque así se diseñó por parte de la autoridad. Que ya fueron indiciados por Roger Pérez Évoli, me dicen Aquiles Domínguez y Oscar Conde. ¿Tú tienes alguna información al respecto? No que yo sepa, nosotros hicimos algunas observaciones en el acta de entrega-recepción que están todavía en las manos de la Contraloría del Estado, y entiendo que están ellos pues asistiendo para hacer las aclaraciones y en su caso solventaciones, y en el caso de no hacerlo pues se procederá a las denuncias de tipo administrativo o penal que correspondan. Que si sabes que el Transbús sacó 800 combis y aquí les vendió 15,000 concesiones de combis más, y con qué dinero hicieron la empresa, si hay prestanombres de los exfuncionarios en las empresas, según me dan datos. Aquí es a donde se menciona a Fabián Granier, se ha mencionado como una de las personas que están detrás del Transbús, que el dueño de la empresa que le renta a los choferes al Transbús era el asesor jurídico de Aquiles Domínguez y de Adrián Hernández. ¿Tienes este dato? Bueno, eso tal como que era el asesor jurídico no lo puedo sostener. Lo que sí sabemos es que la empresa outsourcing que le prestaba el servicio de choferes a las dos empresas del sistema Transbús era una empresa que no existía, que se constituyó ex profeso y que cada año desaparecía fiscalmente y creaban una nueva empresa, como es por lo general la tónica de quienes tienen en perspectiva no cumplir las leyes fiscales y que al final de cuentas pensaban pues desaparecer. A los choferes se les obligaba a firmar nuevos contratos con las nuevas empresas que se iban creando. Ahí tenemos los documentos de cuántas veces cambió de socios, de nombres, pero era el mismo operador. Desaparecer cargados de dinero. Pues se habla de nóminas infladas, se habla, y este es un dato grave que nosotros estamos también viéndolo en la auditoría y vamos a hacer también a pedirles, como tenemos un comisario de la Secretaría en los consejos de administración, vamos a exigir que la propia empresa contrate una auditoría externa, precisamente por un auditor fiscal externo, privado, que pueda auditar esta parte del outsourcing, porque se tiene información, Emanuel, y lo digo con toda puntualidad, de que mucha de esta nómina, que aparentemente eran choferes de los camiones Transbús, eran choferes de los mismos líderes que tienen otro tipo de transportes, que tienen camiones, que tienen combis, y que esos choferes estaban cargados a la nómina del Transbús con el acuerdo presuntamente de las autoridades de la Secretaría. Otro dato, que la lavadora de los camiones instalada dentro del patio de encierro del Transbús es propiedad del excomisario de gobierno y del exsubsecretario de la SCT, Oscar Conde. Bueno, formalmente no lo es, se habla de que tenían algún tipo de vinculación, eso tendrá que probarse. Lo que sí sé es que tiene una empresa que lava los camiones y los camiones salen a trabajar completamente sucios. Había también simulación en el pago de este tipo de cuestiones. Había un convenio donde a esa misma empresa él manejaba la publicidad del Transbús, es decir, siendo un negocio rentable, se dejaba que un tercero lo explotara. Así se acordó por parte de la Secretaría con el Consejo de Administración de ambas empresas. Lo que nosotros hemos sugerido a la empresa es que ellos mismos manejen su publicidad, porque los camiones tienen rutas muy rentables, tienen empresas ya, digamos, de cajón, como clientes permanentes, empresas importantes, no voy a decir los nombres de las empresas, pero son empresas transnacionales que pagan mensualmente publicidad, que ese dinero lo podría recibir la empresa para apoyarse en sus gastos operativos. Entonces nosotros hemos sugerido que se vayan quitando todas las empresas patito de simulación que se les obligaron a tener y que puedan operar como una empresa normal, compitiendo rentablemente, viendo que sus procedimientos, que sus inspectores de rutas vigilen que los choferes no ordeñen los camiones, que los choferes no cobren a la mano, que los camiones salgan en condiciones a prestar un servicio de calidad que merecen los ciudadanos de Villahermosa. Eso es lo que nosotros estamos obligados a vigilar de que se preste, y lo vamos a lograr cueste lo que cueste. Podríamos entonces, para finalizar con el tema del Transbús, Pepe Toño, decir: hubo corrupción, la están probando, la están documentando,
pero hay esperanzas, se le va a dar la vuelta, las empresas son rentables y el gobierno del estado, esta administración de Arturo Núñez, va a ayudar para que las empresas operen de forma privada, de forma independiente al gobierno y les sean rentable. ¿Con eso nos podemos quedar? Por supuesto, Manuel, ese es el compromiso del gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez, que desde el inicio me dijo: quiero que veas qué es lo que está pasando ahí. He recibido muchas quejas de esto. El gobernador recibió documentos probatorios de muchísimas cosas que estamos documentando y tiene todo el interés de que unas empresas a los que se les ha invertido tanto dinero público, pues no queden en saco roto y tengan finalmente los objetivos y los fines para los cuales fueron diseñadas y creadas. Lamentablemente se vendieron como un ejemplo de la modernización de Oropel, de mentiritas que hizo la administración anterior, y nosotros vamos a tomarlo de manera seria para que la ciudadanía salga beneficiada. Ahora, ¿te mantienes en tu dicho? ¿Retas en un momento dado a Adrián Hernández Balboa y a Aquiles Domínguez Serino en el caso de que ellos quisieran ventilar los temas públicamente? Por supuesto que sí. Si alguno de ellos se siente agredido con lo dicho aquí y tiene interés en que podamos debatir estos temas públicamente, yo estoy puesto. Tenemos mucha más información que es parte de las investigaciones que no he dado aquí porque precisamente van a seguir su curso, pero en el momento que alguno de ellos sienta que puede y debe debatir, yo aquí estaré puntualmente el día y la hora que tú lo acuerdes con ellos. Bien, pues estaremos atentos a ver si estos personajes se animan, si estos personajes se sienten que se les está acusando, se sienten que están siendo tratados injustamente. Pues aquí tienen el espacio, nosotros también nos ponemos a la disposición. Pepe Toño, pues tú tienes, has dicho el deseo de confrontarlos en el caso que así lo decidan ellos. Vamos a la pausa, vamos a regresar, tenemos cualquier cantidad de cartas, de señalamientos, de peticiones que te hace la gente, hasta ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. XHBT, XEBT, 104.1